escucharé mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré y buscaré en mi rostro. Si se volvieren de sus malos caminos, entonces oiré, perdonaré sus pecados, los sanaré. Sánanos, sana nuestra nación, te pedimos hoy perdón, es nuestra oración. Sálvanos, salva nuestra nación. Amén. Amén. Feliz domingo a todos. Feliz domingo. Qué bonito es poder respirar y poder saber que el Señor está a nuestro lado. Amén. Es bonito poder saber que el Señor está presente en medio de aquellos que le temen. Amen. It is a beautiful blessing to know that God is in the midst of those who fear Him. Happy Sunday, everybody. Feliz domingo a todos. Me gozo al estar aquí juntamente con ustedes. I am blessed and I enjoy myself being with you this morning. Quisiera en esta mañana, ¿verdad?, compartir con ustedes, ¿verdad?, y darles gracias, ¿verdad?, por su paciencia, su oración, ¿verdad?, porque sabemos que es un poquito difícil estar fuera, ¿verdad?, de la casa de Dios, pero en el Espíritu estamos unidos. Amén. Creo que estamos en tiempos de preparación. I believe that we are in times of preparation, y estamos preparándonos porque sabemos que Cristo viene pronto. Amén. Jesus is coming soon. Quisiera en esta mañana, ¿verdad?, pues una vez más agradecerles por su paciencia, por sus oraciones, ¿verdad?, porque han sido de bastante bendición para nosotros, y yo creo que para todos juntos, para todos ha sido una bendición. Quisiera en esta mañana hablar un poco en el tema de lo que es la salvación. El miércoles estuvimos platicando un poco de que no estamos solos. No estamos solos, y hoy queremos hablar de lo que es un tema bien crítico, es muy delicado. Salvación. Salvation is a very delicate topic. Es algo que es bien delicado, y queremos hablar de ello en esta hermosa mañana. Queremos aprender algo hoy en este día. Yo creo que el Señor quiere hablarle a usted como me ha hablado a mí, y como le quiere hablar al mundo entero. Amén. Creo que Dios tiene algo preparado para su vida, para la mía y también para todo el mundo, porque Él viene pronto y quiere que usted y yo estemos bien preparados. Okay, Jesus is coming soon and He wants us to be prepared. Okay, so we just pray that and believe and trust in the Lord that He is speaking to you as He's speaking to me, and He wants to speak to all the world. So en esta mañana yo quisiera contarles, ¿verdad?, de este hombre que se encontraba un poco triste, se encontraba desconcentrado, se sentía afectado por la suspensión de su trabajo. Lo habían suspendido de su trabajo, y se le preguntó que por qué. Y el hombre respondió que había actuado individualmente, había cometido un error, por lo cual lo habían suspendido de su trabajo. Y le preguntaron que si acaso iba a regresar, o que si le iban a dar de regreso su trabajo, y él estaba en una espera de que si le iban a dar o no su trabajo. Estaba otro que estaba aplicando para un trabajo, y le preguntaron a este otro persona: ¿ya obteniste un trabajo? Y dice: no me han llamado. En las dos personas hay una grande diferencia.
Uno ha sido suspendido de su trabajo y el otro está aplicando para un trabajo. Uno de ellos está en la espera de que tiene la esperanza de que le van a hablar, y el otro tiene la misma esperanza de que le van a hablar, pero uno cometió un error y el otro está aplicando. Y yo creo que en el mundo entero hay muchos que estamos en esa misma espera. Hay muchos que están en esa espera de que, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le debo hacer? Y hay muchos conceptos, hay muchas formas y maneras, pero el Señor por medio de su palabra nos enseña que hay una forma correcta de cómo nosotros podemos obtener la salvación. Amen. I believe that the Word of God teaches us an awesome and perfect way of how to obtain salvation. There's many people out there, just that they feel like they've lost it all. Like they're waiting for a job. They're signing applications left and right, but there's no answer from none of them. Y yo creo que los dos, tanto uno como el otro, deben de tener el valor y la capacidad de poder levantar el teléfono y llamar. I believe that both men have the capacity and should have the courage to pick up a phone and call their boss or call that business to see they're hiring. Hay dos cosas que podemos ver ahí en estas dos personas. Hay dos casos. Uno, con el saber de que esos eran los recursos para poder sostener a su familia. Y el otro estaba buscando o está buscando recursos también para beneficio suyo o de su familia. These two men are looking for a job, not only looking for a job, but one of them is actually awaiting and he's hurting because that was his breadwinner. That was his support for the family. And the other one is applying to bring bread to the family. But there's only one thing that should and can be done, and that is picking up that phone and calling to see what the situation is and what the status is. Creo yo que la forma que pueden estos dos hombres obtener una respuesta sería por medio de pescar ese teléfono, hacer esa llamada a ver cómo está el estatus en su aplicación o en esa área donde él fue puesto hacia un lado. Okay. Yo quisiera llevarlos en esta mañana al libro de Lucas, libro de San Lucas, capítulo 15. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión hoy en esta mañana, y si usted tiene la Reina Valera o lo está viendo en la pantalla, Reina Valera, va a ser la misma palabra, no más que traducida, ¿verdad? Un poco diferente. Dice así en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice: un hombre tenía dos hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Versículo 13. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. El versículo 15 dice: así que consiguió empleo en una ciudad con un ciudadano de aquel país, quien le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre teniendo comida de sobra y yo aquí me muero de hambre?
tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Dice el versículo 20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre le vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Amén. Así que empezaron a hacer fiesta. Qué bonita historia. Yo creo que muchos hemos escuchado esta historia y sigue todavía hasta el versículo 31 y podemos continuar leyéndola. Pero queremos observar unas cosas. Hay algo que nosotros, mucha gente, hacemos que todavía nos hace falta esta práctica. Quisiéramos alcanzar al mundo entero. We just wish we could reach out to the whole world. Quisiéramos alcanzar al mundo entero. Y a veces les presentamos el plan de salvación. A veces hacemos oración con ellos. Y a veces los ponemos a repetir la oración de fe. Pero hace falta doctrina. Hace falta enseñanza. Es bien clara la escritura. Y muchos de nosotros queremos obtener esto en nuestro corazón. Queremos guardarla en lo profundo de nuestro corazón. Pero queremos también compartirla en el nombre de Jesús con aquellos que tienen hambre. We want to always share the word of God, but we want to share it the right way. We don't want to pressure people to come to Christ. We're not here to pressure anybody. No estamos aquí para presionar a nadie para venir a Cristo. Es algo voluntario, pero es algo que se tiene que entender. It's something that is willingly, but it's something that has to be understood. Because confession, the prayer is not all it takes for salvation. La oración no es todo, hay algo más todavía. Tenemos que entender y tenemos que creer para poder nosotros obtener. Porque hay veces que nosotros llenamos aplicaciones y no sabemos ni lo que dicen. Sometimes we fill up applications, we just don't know what the application says. We tend not to read the fine red print. Tenemos la costumbre de nunca leer las letras pequeñas, las rojas que se ven ahí. Porque son muchos los papeles, son muchos los requisitos que solamente vamos de paso y firmamos. Y así hay mucho personal, así hay mucho cristiano. There's a lot of Christians like that we just sign our names on there, not knowing the requirements. A veces firmamos sin saber los requisitos. Y quisiéramos en esta mañana poder llegar a entender un poco más. Porque una cosa para nosotros, ¿verdad?, es que tenemos que creer. La oración es hermosa, la oración es buena, es una plática con Dios. It's good to pray and it's good to talk to God. But we have to believe. Podemos ver en este joven, en el libro de Lucas, como estábamos ahorita, capítulo 15, versículo 17. Nació de nuevo. La persona tiene que nacer de nuevo. Dice que cuando este joven, dice que por fin recapacitó y se dijo. En la Reina Valera dice, y volvió en sí. He came to himself. Vemos que recapacitó, entendió lo que estaba sucediendo. And people have to be born again.
La gente tiene que nacer de nuevo. La gente tiene que entender, recapacitar, observar las cosas. People needs to know that. I'm going to go through some scripture today. Voy a pasar por varias citas bíblicas y yo quiero que si usted tiene su Biblia, usted la use. Tiene que haber oración, tienen que creer y tiene que haber arrepentimiento. Si ve el versículo 18, habla de arrepentimiento. Digo, tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco que me llames más tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. There has to be repentance in the heart. Tiene que haber ese arrepentimiento. No podemos nosotros mantenernos en el mismo viejo hombre. We cannot stay being our own selves. Tiene que haber un cambio dentro de nosotros. Tenemos que creer primeramente. Tiene que haber ese arrepentimiento. Aunque la palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos capítulo 10. Fíjese el versículo 10 lo que dice. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es crítico poder nosotros creer y confesar, pero tiene que haber arrepentimiento dentro de nosotros. There has to be repentance. There has to be a change. Tiene que haber dentro de nosotros un cambio radical. Tiene que haber ese cambio, ese arrepentimiento, y tenemos que convertirnos de lo que éramos. There has to, fíjese lo que dice el versículo 20 de Lucas, donde estábamos ahorita. Fíjese lo que dice. Gracias, Señor. Dice: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. En otras palabras, después de que se arrepintió, hubo un cambio en él. Después de que se arrepintió, hubo una acción dentro de él. Es necesario, hermano, porque en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 4 nos habla y nos enseña que Juan el Bautista predicaba del bautismo y del arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento. Es necesario arrepentirnos de la persona que somos. It is important for us to change our ways and change the person that we are. Because it's good to pray, but there has to be a change. I'm just going to take you through some scripture. Lo voy a llevar por varias citas porque es necesario, hermano, que nosotros nos convirtamos de vuestros caminos, de vuestros malos caminos. Tiene que haber un arrepentimiento dentro de vuestro corazón. Es por la renovación de vuestro entendimiento. It's by the renewing of the mind. It's by accepting Christ Jesus. Aceptarlo, pero saber quién es Él. We have to know who He is. Ahora, fíjese lo que dice el libro de los Hechos capítulo 2. Acts chapter 2. Sigue usted conmigo ahí. Fíjese, se hablaba de más arrepentimiento. Hechos capítulo 2 versículo 37. Dice: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? What should we do? Y estos hombres de Dios dijeron: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Para el perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso es necesario, después de que haya arrepentimiento dentro de nosotros, confesar, arrepentirnos y confesar y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. It is important that we obtain that Holy Spirit. Es importante que cuando nosotros aceptemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad?, viene ese hermoso regalo
¿verdad? Del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos da vida. It's the one that gives us life. Es el que nos da el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento. It's the one that gives us the spirit of knowledge, of wisdom, the one that guides us. Es el que nos guía sobre toda justicia. Dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice, por tanto, para que sean borrados, ¿qué? Dice, sus pecados. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. So as we see this, in order for us to receive that comfort from God, there has to be true repentance. I'm just going to walk you through the process. Solamente lo voy a encaminar por el proceso. No es difícil porque dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nada más que tenemos que entender que dentro de repetir una oración, tiene que haber dentro del corazón creer. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es importante creer, porque una cosa es creer que hay un Dios y otra cosa es creerle a Dios. One thing is to believe that there is a God, but another thing is to believe God. Y su palabra nos habla, nos enseña y nos dice que debemos de arrepentirnos y convertirnos. Tiene que haber una conversión dentro de nosotros, tiene que haber una transformación dentro de nosotros. El arrepentimiento trae cambios mentales. Repentance brings changes in our minds. We regret what we did. Nos arrepentimos de lo que hemos hecho y hay un cambio. Cuando convertimos, hay una transformación. Entonces el cristiano, cuando viene a Cristo, dice que por sus frutos los conoceréis. By our fruits we will be known. Entonces ahí es donde empieza el proceso de la confesión a través de creer. So we have to believe to confess. We cannot confess on something that we do not believe. No podemos confesar en algo que no creemos. No podemos recibir algo que no creemos. Tenemos que saber, ¿verdad? Así como el hijo pródigo, ¿verdad? Que se fue, él pudo captar en el proceso del camino, en el proceso de la aflicción, in the process of his affliction, he came to believe, and there was repentance. Hubo arrepentimiento y se convirtió de lo que había hecho. He was converted. He changed his mind. He was transformed. He acted different. Salió del lugar sucio, porque el Señor nos quiere dar una libertad. Dios nos quiere dar a usted y a mí una libertad. Y queremos ir rapiditamente al libro de San Juan, capítulo 8, versículo 36. Dice, así que si el Hijo los librare, serán ustedes verdaderamente libres. Listen to what it says. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente. Si el Hijo del Hombre, si Él nos libera, seremos verdaderamente libres. Porque muchos confesamos liberación, libertad, pero todavía hay ataduras. There's a lot of people that confess freedom, deliverance, but they're still tied up. They're still bonded by the things of this world. And that's why it is important that we teach the true gospel. Por eso es importante que nosotros enseñemos la verdadera doctrina, la sana doctrina, the holy doctrine of God. No podemos nosotros apapachar a nadie. We cannot be pleasing anybody.
We can't be doing that. No podemos hacer eso, pero la palabra nos sigue enseñando que cuando nosotros somos libres en el Señor, que Él verdaderamente nos hace libres, nos lleva al libro de Gálatas, capítulo 5. Si gusta ir conmigo rapiditamente, capítulo 5, versículo 13. Y les dice así: a los libres, dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados ¿a qué? A ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Nosotros no podemos usar la libertad. We cannot use the freedom that God has given us to abuse of it. And that's a misconception of many. Ese es el mal concepto de muchos, que porque Dios nos ha hecho libre podemos. No. That because we live by grace, que porque vivimos por la gracia podemos abusar de la gracia. Hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. We have to take care of what God has given us. Este joven abusó de la misericordia y de la gracia de su padre y pidió sus bienes. Su padre le dio sus bienes. Pero dice la palabra que abusó de su libertad, porque este hombre, como muchos hoy en día, están en búsqueda de poder. There's many men like today. This young man was just like many men of today, seeking not for finances, but for power. But physical power, brother, can only last so long. Pero el poder físico solamente puede durar cierto tiempo. Está limitado el poder del hombre, pero el poder de Dios es eterno. God's power is eternal. So you and I, we cannot abuse of our freedom. No podemos abusar de vuestra libertad que el Señor nos ha dado. Nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Fíjese lo que dice. Dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se someta nuevamente al yugo de esclavitud. It is for freedom that Christ has set us free. For freedom that God, stand firm, he says. Stand firm. Then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Nos da a saber que Él nos ha dado la libertad, pero nos dice bien claro que no voltees a diestra ni a siniestra. Dijo Pablo: no pretendo haberlo haya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo hacia adelante. No podemos tomar nosotros la libertad que el Señor nos ha dado para abusar, para regresar, que al cabo Dios me perdona. El Señor conoce. No podemos abusar, porque más adelante nos daremos cuenta que Dios no es juego de nadie. We will find out later on that God is nobody's joke. God is as real as he can be. Dios es tan real como puede ser. Él es nuestro hacedor, nuestro creador. Por tanto, es que su palabra tiene que ser enviada de una manera correcta. That's why that his word has to be given and shared the proper way. Not that there's anybody perfect. No que haya alguien perfecto aquí en la tierra. No lo hay y no lo habrá. Ni Jesús mismo se consideró perfecto. Aún Él dijo: ¿a quién llamas bueno? Bueno, nomás mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta enseñanza queremos aplicarla a nuestras vidas y tratar lo mejor que podamos de ponerla por obra, y no llevar a cabo la libertad que el Señor nos ha dado para abusar de ella. Porque es difícil jugar con un Dios que también dice su palabra que va a encender su ira un día. So let's just be patient, okay? Y vamos a servir a Dios de la forma y la manera que Él nos lo ha encomendado. Dice 1 Corintios capítulo 6, nos habla y nos dice de esta manera:
versículo 12. Dice, todo me es permitido. Everything is permissible for me. Pero no todo es para mí o para mi bien. No todo te conviene. Todo me está permitido, pero no dejaré nada que me domine. Everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Everything is permissible for me, but I will not be mastered by anything. Tenemos que nosotros siempre mantenernos llenos y agarrados de la mano de Dios y llenos del Espíritu Santo de Dios para no caer en las trampas del enemigo. Eso es lo que se le tiene que confesar. Eso es lo que se les tiene que aplicar a las personas que vienen a confesar y a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. De que nosotros tenemos que permanecer fieles a Dios en todo tiempo. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, orad sin cesar, pray without ceasing. It is important that we always maintain ourselves praying, connected with God, siempre conectados con el Señor. Y saber que el camino del Señor es el mejor camino que podríamos escoger. Tener al Señor como nuestro patrón es el mejor patrón que usted pueda tener en su vida. Pero aquí nos está enseñando el Señor que todo me es lícito. Dice su palabra que Él nos ha dado el libre albedrío. He has given us the free will, the choice to choose. Nos da a nosotros para escoger lo que queramos hacer. Por eso es que se presenta la oración y se le pregunta que si usted gusta aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? Pero tiene que haber un entendimiento, tiene que haber en nosotros lo que es la palabra creer. Creer en vuestro corazón, creer que Él es Dios, creer que Él es nuestro hacedor, creer que Él es un Dios celoso, que dice su palabra que visita hasta la tercera y la cuarta generación. We have to believe that He is a jealous God, that He will visit up to the third and fourth generation. And if we don't repent, He will continue to search those generations. Por eso es importante que sepamos que vuestra libertad en el Señor no es en vano, es para buenas obras. Que la libertad que el Señor nos ha dado no es para mantenernos lejos, sino para mantenernos más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Dice, eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios, como libres. Es importante que nosotros no usemos esto como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No podemos usar vuestra libertad para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno, para servir. Acuérdese que un líder es una cosa y ser siervo es otra. Queremos servir. Dijo Jesús, no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces nosotros, en la libertad que el Señor nos ha dado, es para poder servir a otros, para poder atender a otros, para poder ganar almas para Cristo, pero también servirles de la forma correcta. We need to serve those people. We need to serve them the right way. Share the gospel the right way. Let's not try to take any shortcuts. Hay que no tratar de agarrar ninguna travesía para poder lograr llegar allá. Porque el hijo pródigo, cuando él tomó sus bienes, él pensó que con la libertad que él tenía iba a lograr los deseos de su corazón. He thought he was going to grant the desires of his own heart by obtaining the inheritance of his father. And let me ask many, déjeme le pregunto a muchos de los que estamos escuchando, ¿cuántos? O de muchos que quizás oirán o escucharán esta palabra, ¿qué hemos logrado hasta el día de hoy con vuestras propias fuerzas? En una ocasión,
los discípulos le dijeron al maestro: Maestro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? En otras palabras, en ningún lugar usted y yo iremos a obtener la victoria o la salvación o la libertad que podemos tenerla con nuestro Señor. Es importante saber que la confesión es importante, pero el creer, el arrepentirse, el convertirse es bien importante en el creyente, en el hijo, el siervo de Dios. We need to come to understand that a confession, a prayer is good, but there has to be repentance and conversion. We have to turn from our old ways. Not that we're perfect, no que seamos perfectos y que nunca vamos a pecar de ninguna manera, pecamos todos los días. Pero cuando la practicamos, cuando nos esclavizamos nosotros mismos, por eso es importante de nosotros no volver a ese yugo de esclavitud. We cannot go back to that yoke of slavery. If God took it off, if Jesus set us free, we will be free indeed. Si el Señor nos ha hecho libres, verdaderamente seremos libres. Y queremos mantenernos en esa libertad que nos lleva a la luz, a andar en luz. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice estas palabras: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. See that? Porque cuando nosotros venimos a la luz, it's that when we come to the light, there's no way we can stumble. Cuando venimos verdaderamente a la luz, no podemos nosotros tropezar, porque fíjese lo que dice el versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y dice el versículo 8: si afirmamos que no tenemos pecado, if we say that we don't sin, nos engañamos a nosotros mismos. We are lying to our own selves if we say that we don't sin. Porque hay muchos que dicen que no pecan y pecamos de continuo. Pero dice la palabra, dice el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dice: si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Por eso es importante que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que aguardar su palabra. We need to treasure that word if we come to Christ. We need to believe in our hearts and confess that He is who He is, and there ain't no way around it. Tenemos que creer quién Él es, porque no hay ninguna otra manera alrededor. Porque Jehová dijo: yo soy quien soy, y otro como Él no lo hay. There ain't no other like God. No hay otro como Él. Fíjese lo que dice más adelante, capítulo 2 de este mismo libro, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2. Dice así: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todos los del mundo. Todos los del mundo. Cuando vemos que hay un intercedor, es donde nosotros a veces abusamos. And when we see in scripture that we have an interceder, that's where people tend to abuse.
Not that we're perfect, I repeat it again. No que seamos perfectos, lo vuelvo a repetir. Porque nadie somos perfectos. Pero fíjese lo que dice más adelante. Dice, como sabemos si hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandamientos, if we obey his commandments, dice, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos. If there's anybody that says, oh, I know him, I know God, but you do not obey his commandments, if you do not obey his truth, dice, es un mentiroso y no tiene la verdad. Then you become a liar and you don't have the truth within you. And who is the truth? The Word of God. And who's the Word of God? Jesus. Porque dice que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo es Dios. Entonces nos enseña que Jesucristo es la palabra. Y si la palabra no está en nosotros, entonces somos mentirosos. Dice, en cambio, el versículo 5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. We have to live like Jesus lived. If we claim, if we have confessed that He is our only Lord and Savior, then we have to try to imitate Him. That's what a Christian is. Es lo que el ser un cristiano es. Es un imitador de Cristo. Es uno que imita a Cristo. It's one that imitates Christ. It's one that walks side by side with Christ. It is important that we understand that. Es importante de que nosotros entendamos eso. Si queremos andar en la luz, porque ese es el deber nuestro, andar en la luz. Y nos enseña su palabra que no debemos de pecar más. No peques más. Nos lleva al libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Fíjese lo que dice. Estamos yéndonos, hermano, en una secuencia. Dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, we know for sure, que cuando Cristo venga seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo, fíjese lo que dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. See, if we continue to confess that He is who He is, and that He is our Jesus, and that He is our Lord, and that He is our Savior, then we have to purify ourselves on the daily basis. There has to be a confession on the daily basis, because we sin daily. We have to acknowledge God as our Father. Tenemos que reconocer a Dios como nuestro Padre, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Porque muchos piensan que la salvación es gratis. Dios la dio gratuitamente. He gave it. He gave His life. Sí es gratis. Él la dio gratuitamente. Pero nos cuesta aquí en la tierra. Nos cuesta. Yo le garantizo que como este hombre que fue suspendido de su trabajo, fue suspendido porque cometió un error y le costó tiempo fuera de su trabajo. Y necesitamos nosotros saber de que a veces nosotros nos alejamos también. A veces hay confesión, pero no hay arrepentimiento. A veces hay confesión, pero no hay transformación. La gente no se convierte. Dice convertíos y arrepentidos. There has to be a change in this.
And sometimes sadly but true, but there's no changes in people because the truth does not abide in them. A veces no hay cambios en la gente porque la verdad no está en ellos. Y la verdad es Cristo Jesús. Por eso es importante que demos nosotros claramente la doctrina sana de Dios. That's why it is important that we give this true doctrine of God. And we cannot sin. Fíjese lo que dice el versículo 7. Dice: queridos hijos, que nadie os engañe. Dice: el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado, dice, es del diablo. En otras palabras, aquí, si usted puede subrayar la palabra practica. Cuando nosotros practicamos, es algo intencional. When you practice, when the word practice comes into scripture, it's something that we do deliberately. We choose to do it. Dice: cuando practicamos el pecado, es del diablo. Dice: porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Pero dice el versículo 9 de Primera de Juan capítulo 3, lo estamos leyendo aquí. Dice: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Nobody that has been born again or born from God does not practice sin. There's no more bad habits. Los hábitos malos se acaban. Dice: porque la semilla de Dios, because God's seed remains in him. Dice: porque la semilla de Dios, dice, permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Dice el versículo 10: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Si hubiera alguien que no ama a su hermano, si hubiera alguien que tiene y se llama ser cristiano y ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, usted está practicando algo que a Dios no le agrada. If you are practicing something that is ungodly, which is not loving your brother, having something against your sister, having something against your own mother, teniendo algo en contra de tu propia madre, tus hermanos, tus vecinos, eso es hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Eso es no tener la verdad dentro de usted. That is not having the truth of God inside of you. Porque vemos con el hijo pródigo, al final de la historia, vemos que el que se había quedado con el padre se molestó y se enojó por la fiesta de su hermano. Qué triste que estando dentro de la casa de Dios, qué triste que estando en el camino de Dios, poder mantener el viejo hombre dentro de nosotros. It is a sad thing to know that being inside the house of God for many years, we still hold on to that old man. We still hold on to the old ways. It is important that we change. It is important that we let God change. Es importante dejar que Dios transforme vuestra vida. Es importante. No peques más. No practiques el pecado más. Do not practice sin anymore. Please, don't do that. Love your brother as you love yourself. Ama a tu hermano como te amas a ti mismo. Si no amas a tu hermano, es porque no te amas a ti mismo. If you don't love your brother, it's because you don't love your own self. Because how can we say we love God that we can't see, but we don't love our brother that we see? Porque ¿cómo podría ser posible que digamos que amamos a Dios que no vemos y odiar a nuestro hermano que vemos aquí en la tierra? Es importante que nos amemos los unos a los otros. Le digo en el nombre del Señor, guarde
guárdese y no peque más. Quiero llevarle al libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, quiero llevarlo ahí. Versículo 26. I want us to see this. Quiero que nosotros veamos esto, porque este es el proceso de la salvación. This is the process of salvation. It is no joke. Yo no estoy hablando aquí de perder o ganar, de perder o de que no se pierde. Yo estoy hablando solamente de que tengas cuidado de que no peques más. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice: si después de recibir el conocimiento de la verdad, escuche bien, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, en otras palabras, pecamos voluntariamente, como dice Reina Valera, ya no hay sacrificio por los pecados. Ya no hay sacrificio por los pecados. Dice el 27, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos. ¿De quién? De Dios. A los enemigos de Dios. If we deliberately keep on sinning, deliberately, willingly, volunteering, after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that would consume the enemies of God. It is no joke. Esto no es un juego. Servir a Dios no es un juego. It is no joke. We have to take the truth of God. We have to take the Son of God serious. Tenemos que tomar al Hijo de Dios en serio. Yo le garantizo a usted que cuando usted manda a sus hijos a la escuela y la maestra estruja a uno de sus hijos o le grita a uno de sus hijos, yo le garantizo que usted no se queda en casa callado. I guarantee you, I assure you that if you send your kids to school and the teacher were to strangle them from their hands, shake them, or yell at them, I guarantee you wouldn't stay home quiet. I guarantee you that if anybody abuses of your child, you'd be the first one to jump. Yo le garantizo que si alguien abusara de uno de sus hijos, yo le garantizo que usted fuera la primera en brincar. Pero Dios ha tenido misericordia de su pueblo. But God has had mercy of His people. He's very merciful. Le dijo a Noé: estoy arrepentido de haber hecho al hombre. Le dijo a Moisés: estoy arrepentido de haber hecho al hombre. Dios también se arrepiente, pero no de la manera que usted y yo nos arrepentimos. Dios estaba cansado de ver que el pueblo no creía en su gloria. God was tired of people not believing in His glory and the love that He has for us. So I tell you this morning, so le animo en esta mañana a que no peque voluntariamente. Don't sin voluntarily. Do not put yourself in that spot. No te pongas en esa posición de pecar voluntariamente. Que al cabo Dios me perdona. Play with God if you please. Juega con Dios si usted quiere. Lo puede hacer si gusta. Pero me gustaría leer un poquito más, porque fíjese lo que dice. Dice el versículo 28. Dice: cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. 29. Dice: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece
el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado, y que ha insultado al Espíritu de la gracia. ¿Qué piensa usted? What do you think of that? Dice, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Y dice el versículo 31, terrible cosa es, la Reina Valera dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. You want to play with God? Continue playing with God. But just don't complain about your situation. Si usted quiere seguir jugando con Dios, continúe jugando con Dios. Pero no reniegue de la situación. Lo comparto con usted porque es necesario saber que Dios es real y que la salvación es un regalo hermoso de Dios. I share this with you because salvation is a beautiful gift from God. And it probably didn't cost you anything or me, but it cost God His only Son. Se lo digo porque probablemente a usted no le cuesta absolutamente nada, o a mí no me costó nada, pero a Dios le costó su único hijo unigénito. Y sigue diciendo, para que todo aquel que en Él cree. Ahí está la palabra clave, tenemos que creer. We have to believe. Cuide su salvación. Cuide su salvación. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros, usted y yo, si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron no las han confirmado. No la confirmaron. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una tan grande salvación? What? What? How shall we escape if we ignore such a great salvation? Una pregunta. How can we escape? How can we be like that? How can we escape? How can it be possible for us to play with God? How can it be possible for us to play with the Son of God? ¿Cómo podía ser posible para nosotros jugar con el Hijo de Dios, Jesucristo? Salvation is a precious jewel. La salvación es una joya preciosa. Y quiero decirles que estamos viviendo días peligrosos. Y por eso la palabra del Señor nos dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Quiero llevarlos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos difíciles. Dice el 2, la gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes. ¿Ah?